Más sorpresas nos esperaban esa noche, aunque todo parecía normal. De hecho, nos olvidamos del agua bendita y de cualquier otra cosa, y lo único que queríamos era poder descansar. Cerca de las 5 de la mañana, la niña de mi hermana empezó a llorar pidiendo sus alimentos. Sofía le pidió a Norma que se levantara para atenderla, pero sorpresivamente nos dimos cuenta de que ella ya se encontraba de pie. Aunque generalmente era muy desentendida de su hija y por lo regular era Sofía quien la atendía. Norma se incorporó y salió de la recámara hacia la sala. De pronto soltó un grito aterrador, el cual pudieron escuchar los vecinos, y saltó de la puerta de la recámara hacia el medio de las dos camas gemelas, que por cierto ocupábamos una Sofía y yo y la otra Norma y Emanuel. Cuando cayó entre las dos camas nos dimos cuenta de que se encontraba aterrada. Sofía intentó abrazarla mientras yo trataba de levantarme. Mi asombro fue tal que no podía dar crédito a lo que veía. El ser que tanto se había ocultado entre las sombras de la casa se encontraba parado frente a mí. Era de unos 60 metros de altura, con una joroba muy grande. Traía puesta una túnica muy larga y sus cabellos parecían pegados como si tuviera años de no bañarse. Su agilidad era impresionante, ya que se movía demasiado rápido. Al ponerse en medio de las dos camas, se agachó para tratar de agarrar a Norma, momento en que la luz del despertador digital le alumbró las manos, que tenían unas uñas muy largas y dedos en forma de garras. De repente, la Biblia que se encontraba en el buró lo hizo retroceder hasta que sus ojos alcanzaron a ver el Cristo que colgaba en la pared. Fue entonces cuando se cubrió el rostro para desaparecer entre una niebla espesa. Pasado este momento, Emanuel prendió la luz para levantar a Norma, que no podía hablar de la impresión que se había llevado. Todo era un caos, los nervios se apoderaban de nosotros. Realmente ese momento era como entrar en otra dimensión, como si el tiempo se hubiera detenido por completo, como si la física se hubiera roto. No podría describir con más exactitud haber sido testigo de este fenómeno, pero en el momento en que Manuel prendió la luz, Fernando, Jorge y Luis entraron a la recámara. Los comentarios fueron muchos. El desconcierto era inexplicable al intentar controlarnos. Todos tratamos de buscar alguna explicación, pensando que algún ratero u otra persona hubiera penetrado a la casa. Pero no era así, ya que las puertas estaban cerradas y no había ninguna posibilidad de eso. Al salir al patio, notamos que todos los vecinos se encontraban ahí. Nos encontramos con la sorpresa de que ellos habían escuchado el grito de terror de Norma, pero inexplicablemente se habían quedado inmóviles en sus camas sin poder incorporarse. Toda esa gente se encontraba desconcertada y con un terror de regresar a sus respectivas casas, ya que sin que nosotros estuviéramos enterados, todos ellos habían tenido experiencias inexplicables, tales como prenderse y apagarse las luces o los objetos eléctricos, o abrirse las puertas y ventanas. En el desconcierto preferimos entrar a la casa nuevamente para tratar de analizar lo suscitado y calmarnos. Ya dentro, Fernando mencionó que al escuchar el grito, igual que todos nosotros, trató de pararse pero se quedó paralizado. Jorge sí logró incorporarse y de hecho había tratado de entrar, pero la cortina que separaba los cuartos, una simple cortina de tela que cualquier viento podría mover, se había convertido en esos momentos en una pared de concreto que no pudo moverse mientras el fenómeno se había presentado. Luis, por su parte, era sordomudo de nacimiento, pero dentro de su sorpresa, desesperadamente trataba de decirnos lo antes expuesto. Por lo demás, era imposible que él hubiera podido percatarse del grito de Norma. Por su parte, Emanuel contaba lo mismo, de no poderse levantar en el momento y que con un gran esfuerzo pudo moverse para prender la luz de la recámara. Sofía y yo describimos lo increíblemente visto. Al hacer todos estos comentarios, Norma se empezaba a calmar, ya que antes estaba histérica. La dejamos más tranquila para que pudiera comentarnos lo que había visto.
Con gran esfuerzo comenzó a mencionar que no había podido dormir en toda la noche, y cuando su niña empezó a llorar fue cuando Sofía le pidió que se incorporara a atenderla. Ella se encontraba de pie. Posteriormente dijo: al levantarme tomé el biberón y me dirigí a la cocina, pero al salir de la recámara me lo encontré al lado de la puerta. Lo miré de abajo hacia arriba. Traía puesta una especie de sotana, pero al ir levantando la cara me percaté de que traía algo en la mano derecha. Era una guadaña e intentó agredirme. Fue cuando lo traté de aventar, pero al notar que mis manos lo traspasaban, el terror me invadió y mi reacción fue saltar en medio de las dos camas para intentar ocultarme. Pero al mirar que había entrado, se agachó y me tomó con una de sus manos. Era delgada y muy fría. Hasta ahí no supe más, ya que me tapé la cara esperando lo peor. Claramente sentí cómo me arañó el tobillo. ¡Miren! Fue sorprendente mirarle la pierna. Realmente tenía los arañazos. Esperando el amanecer, empezamos a alistarnos para ir a trabajar y tratar de dar solución a esta pesadilla. De pronto, cuando Fernando estaba tendiendo su cama, empezó nerviosamente a comentarme que todo lo que estaba sucediendo tenía que ser como ya nos habían dicho. Algún espíritu que se había metido y por medio de la ouija se había hecho presente. La verdad, ya eran muchas coincidencias. La muerte del pastor y quedarse todos paralizados al escuchar el grito de Norma y la serie de fenómenos que se estaban presentando. Por tal caso necesitábamos la ayuda de algún sacerdote para que viniera a exorcizar la casa. Al decir esto, se encontraba acomodando la sábana. En el momento en que se metió las manos entre la pared y la cama, gritó fuertemente y al sacarlas estaban arañadas. De inmediato llamé a todos para poder localizar cualquier cosa que hubiera podido ocasionar el accidente, pero como de costumbre no encontramos ninguna explicación. Inmediatamente tomamos una decisión, que lo que se encontrara en la casa, fuera lo que fuera, y que intentara agredirnos, no pensábamos quedarnos con las manos cruzadas. Por eso decidimos buscar la ayuda de otro pastor o sacerdote que se presentara a arrojar el famoso espíritu de la casa. Fernando y yo nos dimos a la tarea de encontrarlos, mientras que Manuel y Norma buscarían la solución con la bruja Margarita, quien era testigo de todo lo que había acontecido. Por lo pronto, Sofía se quedaría en la casa de Sol junto con mis hermanos Jorge y Luis. Fernando y yo nos dirigimos a platicar con Evaristo y le pedimos consejo. Él nos comentó que la fuerza que habíamos liberado era muy grande por la conjugación de la hora en la que se había dado y que ellos achacaban la muerte del pastor a lo sobrenatural. Por este motivo, todos los de su religión se encontraban temerosos de acercarse a la casa y que lo disculpáramos, pero que cuando el ente se manifestó ya había agarrado una fuerza impresionante y únicamente una persona preparada podría destruirlo. Nos dirigimos a buscar a alguien que nos pudiera ayudar en las iglesias católicas. Visitamos los templos celestianos, el de San Antonio de las Huertas, el del Árbol de la Noche Triste, inclusive hasta la Villa de Guadalupe, tratando de encontrar ayuda, pero sin ningún resultado, ya que todos los famosos sacerdotes nos tiraban de locos y se negaban rotundamente. En la búsqueda, el tiempo se fue pasando hasta llegar la noche en la que fuimos por Sofía y mis hermanos. Ya en la casa, todos los comentarios habían sido los mismos. Toda la gente a la que habíamos pedido ayuda nos había negado, incluyendo la misma bruja. Ya eran varias noches sin poder dormir. Estábamos física y mentalmente fatigados e hicimos el acuerdo que mientras no resolviéramos este problema, nos turnaríamos para dormir y así lograr descansar. Mientras nos poníamos de acuerdo, tocaron la puerta y Sofía salió para ver quién era. Se encontró con uno de sus tíos, de nombre Sergio, en compañía de su esposa. Estas personas espiritualistas, al abrirle, de inmediato Sergio, sin dejar que Sofía le comentara nada, le mencionó que él había soñado con la pesadilla que estábamos viviendo. Ella enseguida me llamó y me lo presentó. Él mencionó que la casa se encontraba poseída por un espíritu maligno.
Yo me desconcerté, ya que Sergio no tenía forma de saber lo que estaba pasando, porque no lo conocíamos ni había ningún trato con él. Sin embargo, comentó que su religión era espiritual y todo se dirigía por medio del alma, y así se percató de que la casa y su sobrina se encontraban en un grave peligro. Estaba sorprendido. Después de esa plática nos mencionó que él no podía ayudarnos, pero que por ningún motivo permaneciéramos en la casa esa noche, ya que se desatarían todas las fuerzas del mal, porque el espíritu o espíritus intentarían matarnos para conseguir nuestra alma.